Prácticas educativas innovadoras, experiencia para documentar y compartir. Autor INEE. Soy Brenda Martínez González de la Escuela Normal Profesor Jesús Merino Nieto. El curso es Innovación para la Docencia a cargo de la maestra María del Pilar Romero Arenas. En el siguiente video hablaremos sobre la innovación en la educación, ya que este es un elemento muy importante porque ayuda al alumno a asimilar rápidamente los contenidos. Hace más eficiente el proceso de enseñanza y aprendizaje. También hablaremos sobre la importancia de compartir las experiencias y de reflexionar sobre nuestra propia práctica educativa para ir mejorando cada vez más. Para empezar, ¿qué es una práctica educativa? El autor García y Loredo define una práctica educativa como el conjunto de situaciones que se enmarcan en un contexto institucional y que influyen directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Busca atender las necesidades en torno a la enseñanza y al logro de los aprendizajes. Se puede decir que la práctica educativa es un proceso que ocurre en el ámbito educativo y que genera interacciones entre profesor y alumno. Ahora, ¿qué es una práctica innovadora? Para empezar tenemos que definir innovación. La UNESCO nos dice que es mudar o alterar las cosas introduciendo novedades. Entonces, las prácticas innovadoras son el conjunto de acciones que se realizan para contribuir al logro de los aprendizajes, planteados en los programas de estudios a través de una incorporación de elementos que sean originales o novedosos. Esta práctica innovadora tiene que tener un elemento innovador, que es un objeto o recurso que implica un cambio en la práctica educativa y que permite resolver problemas de una forma novedosa. Este elemento implica un cambio y, como ya se mencionó, puede ser un objeto tangible o digital. Las características de una práctica innovadora. Es un medio para mejorar y abordar situaciones educativas de forma diferente. Debe ser deliberado y planificado. Tiene un vínculo cercano con la investigación y la reflexión. Debe contener un elemento o un componente innovador que permite la resolución de problemas y requiere de una evaluación continua. En una práctica educativa debe de haber una evaluación diagnóstica, formativa y una evaluación de la práctica innovadora. ¿Qué es una evaluación diagnóstica? Bueno, es un aspecto muy importante porque permite generar diagnósticos, conocer las necesidades educativas para mejorar, conocer los conocimientos previos, sus características del grupo y el contexto en el que se desarrollan. ¿Y la evaluación formativa? Se utiliza para manejar o observar el progreso del aprendizaje con la finalidad de proporcionar retroalimentación al estudiante sobre sus logros y oportunidades de mejora. Y la evaluación de la práctica innovadora se realiza para identificar si se ha conseguido mejorar cualitativamente y para realizar ajustes a partir de las dificultades que se presenten, porque con ella se obtiene información sobre los resultados que se lograron a partir del desarrollo de la práctica innovadora. Para ello es necesario implementar estrategias e instrumentos de evaluación. Se puede definir una práctica innovadora como las acciones para lograr un aprendizaje significativo de los alumnos con ayuda de un elemento innovador que genera un cambio en la práctica educativa. Es necesario valorar la práctica educativa así como elemento innovador
para ver si se están logrando los aprendizajes y, en caso de no ser así, modificar las acciones para lograr los propósitos. Al documentar las prácticas innovadoras, es importante porque los actores educativos analizan las acciones y pueden tomar algunos aspectos o actividades para mejorar. Los autores Antonio y Peralta señalan que al documentar las prácticas educativas, el docente realiza un análisis reflexivo y sistemático de los propios procesos de enseñanza para adecuar y modificar las prácticas educativas. Es importante reflexionar sobre la práctica, dialogar sobre las ideas, sobre la forma que se realizó, porque permite modificar y fortalecer las propuestas con la finalidad de que los alumnos adquieran un aprendizaje significativo. Es muy importante tener el proceso de la metacognición, pero ¿qué es? Bueno, es la capacidad de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. Durante el proceso de la documentación se debe de generar un trabajo de metacognición y se deben responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo y para qué hice esto? ¿Cuál fue la respuesta de los estudiantes cuando les pedí que realizaran estas actividades? ¿Qué reacciones esperaba? ¿Cuáles me sorprendieron? En este proceso de la documentación de la práctica entra el proceso de la investigación-acción, ya que da métodos de investigación cualitativa que promueve la reflexión de los procesos. Por eso es importante que se lleve a cabo por los propios actores, es decir, por los docentes, ya que ellos narran y observan su práctica con intención de mejorarla o reformularla con su propia acción. Se tiene que realizar procesos de reflexión para poder mejorar a través de innovaciones que desarrollan en el aula para el logro de los aprendizajes. INEE nos da algunos apartados para documentar la práctica, como es datos generales. Aquí se debe de poner el autor, la función que desempeña, el nivel y el nivel educativo, municipio y donde se llevó a cabo la práctica. El siguiente es el título. Este debe ser corto y conciso, pero debe ofrecer información al lector sobre la práctica innovadora. Diagnóstico que se realizó. Es la evaluación diagnóstica para obtener información que le permitió al docente identificar la situación que quiso resolver. Con este diagnóstico se diseñan las actividades para el logro de los aprendizajes y poder contrastar con el antes y después de la intervención. En el apartado de situación que quiso mejorar, se debe describir la situación que se atendió con la práctica innovadora. En el apartado de características de contexto, es la información relevante sobre el entorno en el que se llevó a cabo la práctica. Se debe de retomar las características de los estudiantes y de sus familias, las condiciones del centro escolar y los aspectos de la comunidad. En la descripción de las actividades, son las actividades que se realizaron en la práctica innovadora. Es necesario que se describan a detalle lo que se realizó el docente y los alumnos, así como el tiempo y los materiales que se utilizaron para desarrollar las actividades. Elemento innovador. Aquí se tiene que describir el componente innovador que se integró en la práctica y que le permitió a desarrollar los aprendizajes significativos. En la parte de resultados obtenidos es la descripción de los resultados que se obtuvieron comparando con el diagnóstico que se realizó desde un principio, así como la descripción de la evaluación y la integración de las evidencias. En el apartado de observaciones son las recomendaciones para los lectores que quieran replicar la práctica innovadora. Y por último tenemos fuentes de información. Son las fuentes de información que sustentan la práctica educativa innovadora. Una vez que tenemos nuestra práctica educativa innovadora documentada, es necesario una revisión
Esta revisión debe de ser entre pares. Para ello es necesario enviar el archivo a un compañero docente pidiendo que lo lea con una mirada crítica y que realice comentarios generales de la propuesta, así como también los comentarios particulares por cada sesión del documento que ya se mencionaron. Una vez que tenemos ya documentada nuestra práctica, es necesario una revisión. Para tener mayor revisión es importante que el autor, los docentes, realicen preguntas a su compañero docente que está revisando el documento. Las preguntas pueden ser las siguientes. ¿Se entiende el sentido de la práctica innovadora? Es decir, ¿es claro el problema? ¿El título refleja el contenido de la experiencia que comparto? ¿Se logra describir el estado de la situación que quise mejorar o del problema que quise resolver? Escribo con claridad cuál fue el componente innovador y argumento por qué lo considero como novedoso en mi contexto. ¿Es clara la secuencia didáctica o la propuesta de intervención para que realice el colectivo escolar? ¿Es claro la forma en la que registro los avances y los logros en la descripción de los resultados? ¿Las evidencias que incluyo dan cuenta del trabajo que realizo y de los logros anotados? Gracias por su atención.